Bueno, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos en una nueva clase, creo que es la clase número 8, si no mal recuerdo. A ver si, bueno, no sé. Sí, creo que es la 8. Bueno, en esta clase teníamos para ver algunos textos, son 4 textos. Uno era sobre el texto de Di Meglio. La clase tiene que ver con la sociedad rioplatense durante el proceso revolucionario y de la guerra de la independencia, ¿no? Cómo impactó en la sociedad. Tiene que ver con los sectores sociales subalternos. Y, por ejemplo, uno de los textos interesantes de esta clase es el de Di Meglio, un nuevo actor para el nuevo escenario, la participación política de la plebe urbana en el Buenos Aires de la década de la Revolución, ¿no? Del 10 al 20. Y habla prácticamente sobre cuál fue la participación de la plebe, ¿no? Como lo considera él, Di Meglio, hace toda una descripción de cómo son considerados estos sectores populares o la plebe, y el más pertinente que cree que es el de, el de llamarlo la plebe, ¿no? Eh, y, y hace hincapié en las formas en que empiezan a participar políticamente. Había 3 formas de participación política de la plebe en este proceso revolucionario, y uno tenía que ver en las fiestas constantes que la élite dirigente empieza a plantear a partir del proceso revolucionario, ¿no? La fiesta del 25 de mayo, ¿no? Que son las fiestas mayas, cada vez que había un triunfo patriota, bueno, entonces eso convocaba a la plebe y eso le daba legitimidad. La otra forma de participación era en los conflictos intraelite que había, ¿no? Que eso donde de un bando o del otro convocaban a la plebe y eso le daba una participación política. Y la tercera eran la, los, los, las revueltas de forma autónoma que hacían, que nada tenían que ver con la élite, ¿no? Sino que eran participaciones políticas de demandas de forma autónoma. Bueno, es muy interesante. Y después cómo la élite, a partir de 1820, cómo aplicó una represión sistemática sobre ese desborde de participación política de la plebe. El otro texto tiene que ver con otro de los sectores sociales subordinados, que son las mujeres, ¿no? Que el texto de Wexler y Sosa, El Mayo de las Mujeres, que es muy cortito, que va a ir en otro video explicado por mi parte. El texto de Di Meglio lo va a explicar Martín Felice. Después está el texto de Rodríguez Morlas, sobre el negro en el Río de la Plata, ¿no? Y habla de la esclavitud propiamente dicha y de cómo era la vida cotidiana de un esclavo, y que también va a ser explicado en otro video. Voy a ver si hago en el mismo video lo de las mujeres y el de los negros. Y este video corresponde al texto de Silvia Rato, ¿no? Que está dentro de este libro, que es el que se llama El pueblo donde está, que es una recopilación de Fradkin, ¿no? Y tiene que ver con, se lo denomina Revolución en las Pampas, con signo de interrogación, y tiene que ver con los grupos indígenas al sur de los territorios controlados por los blancos, ¿no? Porque mucho se trabajó sobre los sectores, o los grupos indígenas, o los grupos nativos, o los pueblos originarios, como se los denominen, en las zonas controladas por los blancos. Pero la zona del sur, ¿no? Del río Salado hacia el sur, lo que es la Patagonia, ya sea chilena o
Argentina, estuvo dominada, controlada específicamente por grupos indígenas totalmente soberanos, ¿no? Hasta que se produce la conquista del desierto a fines del siglo XIX. Bueno, entonces vamos a hablar de este texto de Silvia Rato en este video. Es un poquito extenso, vamos a tratar de acortarlo lo mayor posible. Bueno, el texto empieza hablando de que desde el inicio mismo de la revolución, ¿no? Los revolucionarios empezaron a declarar que los indígenas eran tratados por igual, ¿no? Por ejemplo, describe lo de Castelli, cuando al año de la Revolución de Mayo, en las ruinas de Tiwanaku, daba un discurso en quichua y en aymara, ordenando a que se termine con los abusos, ¿no? Y en Salta dice la abolición del tributo, ¿no? En zonas donde hay un alto componente indígena. Y la Asamblea del año 13, ¿no? Decretó el fin de la mita, la encomienda y el yanaconazgo, ¿no? Que después vamos a tratar cuando hablemos del texto de Rodríguez Morla más este tema, y obviamente los servicios personales. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esta política filo-indigenista, como dice Silvia Rato? El objetivo era la incorporación de los grupos nativos a los ejércitos revolucionarios, ¿no? Ganarse la adhesión de este sector mayoritario, inclusive en lo que es el noroeste argentino y en el Alto Perú, para la causa de la revolución. Ahora, ¿qué pasaba al sur, ¿no? De la zona controlada por los blancos? ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Porque, digamos, como decía anteriormente, los grupos indígenas o los pueblos originarios controlaban ese territorio y lo siguieron controlando hasta el fin del siglo XIX. Bueno, y seguimos, pero tuve que poner una pausa porque mi nena estaba llamando a la puerta. Bueno, a ver, cuando se produce la caída del orden colonial, había una serie de acuerdos, ¿no? Que los Borbones habían, o los reyes Borbones empezaron a mantener con estos pueblos del sur, y con la caída digamos, del poder colonial, el impacto que tuvo sobre los sectores revolucionarios fue distinto, por ejemplo, en Chile que en el Río de la Plata, ¿no? Tengamos en cuenta que estas eran sociedades ágrafas donde la palabra era muy importante, ¿no? Lo que pueda decir cualquier papel, y lo que precisaban estos acuerdos que llamaban parlamentos, eran tener interlocutores válidos, ¿no? Para los pueblos originarios. ¿Qué más? A ver, los límites que había entre la sociedad hispano-criolla y las sociedades indígenas eran imprecisos, ¿no? Estaba marcada por una línea de fuertes y fortines, donde, digamos, se extendía desde la cordillera hasta la costa atlántica, ¿no? Y ahora la cordillera de los Andes no era un límite para estos pueblos originarios, al contrario, se extendía de ambos lados de la cordillera. En todo el espacio se desarrollaron, ¿no? Actividades económicas propias de la geografía, ¿no? Lo que le ofrecía la naturaleza, y la introducción de recursos animales y vegetales que trajeron los europeos fue impactante para estos grupos, especialmente el ganado vacuno y el equino, ¿no? que se habían reproducido de forma veloz en las pampas, ¿no? de forma salvaje, y los nativos se convirtieron en hábiles jinetes de los caballos que supieron domar y domesticar. Entonces fueron extendiendo sus territorios de caza, ¿no? Porque estamos hablando en la Pampa y en la Patagonia de grupos cazadores y recolectores, ¿no? Entonces se extendió los territorios de caza
y además, algo muy importante, cambió el arte de la guerra. Ahora, estos recursos no se limitaron en la zona este de la cordillera, sino que eran arriados del otro lado de la cordillera y como un insumo para el comercio entre estos grupos muy importante. Después el texto empieza a hablar de los ambientes, ¿no? Que en donde se desarrollaron estos grupos indígenas. ¿Cómo era el ambiente o cómo era la situación geográfica de donde se ubicaron estos grupos indígenas? A ver si podemos ver un mapa. No sé si lo podemos ver en un cachito. A ver. Ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, esta es la frontera marcada por esta línea que había de los territorios controlados por los pueblos originarios, como dice acá, y los territorios controlados por la sociedad hispano-criolla, ¿no? Entonces, el río Salado, que queda a la mitad de la provincia de Buenos Aires, dice que al cruzar el río Salado se extiende una extensa pampa. Esperen un cachito que... Esperen un cachito que me están llamando. Bueno, seguimos porque tuve que cortar. Y estábamos con el texto de Rato, ¿no? Revolución en las Pampas. Y habíamos llegado hasta un lugar para hablar de los distintos ambientes que componían este espacio físico, digamos. A ver, tengo un mapa por acá. Tenemos un cachito. Acá. Ahí se ve. Bueno, hacia el sur, este es el río Salado, ¿ven? El río Salado. Al sur del río Salado ya comenzaba, esta era la frontera natural, ¿no? Una zona de frontera y de contacto interétnico entre los grupos nativos, que eran varios, que ahora los vamos a describir, y la sociedad hispano-criolla, que vimos también en el mapa, en otro mapa anteriormente. Ahora, al sur dijimos que se extiende la pampa y esta pampa era cortada por algunos arroyos y algunas lagunas que en verano se inundaban. Y si vamos, digamos, hacia el sur y hacia el oeste, es decir, sur-oeste, hay una zona de sierras, una zona serrana donde hay zonas de arbustos tupidos, montes tupidos, ¿no? Que eran propicios para la reproducción de estos animales salvajes, los caballos, las vacas, que se reprodujeron, ¿no? Que trajeron los españoles y se super reprodujeron. Es una zona, quise decir, una zona serrana, ¿no? Bueno, obviamente es una zona propicia a la pampa para la reproducción de los ganados, como decía, y hay depresiones también en esa zona, y estas depresiones se llenan de agua, ¿no? Cuando en época de lluvia, y cuando se secan queda una superficie salina. Entonces la sal, digamos, fue un insumo muy utilizado, ¿no? O controlado por estos pueblos nativos, estos pueblos originarios, y comercializado con la sociedad hispano-criolla. El más grande que queda en La Pampa, que era las Salinas Grandes, ¿no? Controlar Salinas Grandes trajo muchos conflictos entre la sociedad española y los grupos originarios y entre los mismos grupos originarios, entre los distintos grupos que ahora vamos a describir. Bueno, lo que estoy describiendo tiene que ver con las provincias de Buenos Aires y La Pampa, ¿no? Esta es la zona donde habitaban los pampas, como así lo denominaron los españoles y se siguió denominando, que eran pueblos
que, digamos, que estaban fronterizos con la sociedad hispano-criolla, que eran el nexo, digamos, de comercialización y de conflicto, y eran, bueno, cazadores, recolectores, arriaban ganado hacia la cordillera, comercializaban la sal, cueros, vivían en tolderías, ¿no? Más hacia el oeste, ¿no? Si lo vamos hacia al oeste, que es esta región, que vamos a ver en el mapa, esta, quise decir, lo que es el sur de Córdoba y el sur de San Luis, cuyo límite son este complejo de ríos, el Desaguadero o el río Salado, el río Tuel y el río Colorado, digamos, esta zona, en lengua mapuche la llamaban Mapil Mapu, que en lengua mapuche quiere decir el país de los montes. Y ahí encontramos una zona de montes, de algarrobo, de espinillo, bueno, las típicas, el monte serrano, ¿no? Los caldenes, los chañares, y ahí estaban los ranqueles, o ranculche, como lo llamaban los mapuches, que quiere decir la gente de los cañaverales, ¿no? Porque, digamos, había zonas donde crecían muchos cañaverales, ¿no? Porque era una zona, que en esa zona de los ríos, que describimos anteriormente, había cañas, y la caña era muy utilizada por estos pueblos, que comercializaban también. ¿Cuál es el origen de los ranqueles? Según dice el texto, tiene que ver con los pueblos originarios que había en esa zona, los pueblos nativos, los más originarios, y con la nueva camada que vino a fines del siglo XVIII que cruzó la cordillera. Bueno, es en esa unión de esos dos grupos surgen lo que denominamos los ranqueles. Bueno, estos vivían también del pastoreo, de ganado caprino, ovino, yeguarizo, bovino, y además practicaban, la recolección y la caza, ¿no? Y a fines del siglo XVIII habían desarrollado algunas formas de horticultura, ¿no? Traídas por estos pueblos del otro lado de la cordillera, como el maní, la sandía, el zapallo, bueno. Pero el fuerte económico era el pastoreo de animales, y eran el nexo entre los pampas y los grupos del cruce de la cordillera, ¿no? Para llevar al otro lado los animales que eran, agarrados o cazados, capturados, es la mejor palabra, en lo que es esa zona salvaje de la pampa. Ahora, al oeste y al sur de Mamil Mapu, la palabra, es decir, a esta zona y esta zona, ¿no? Es una zona ya cuya, estamos hablando de la precordillera y la cordillera de los Andes, ¿no? Habitaban los pehuenches, ¿no? Estamos hablando, primero, digamos, no estaban pegados los ranqueles de los pehuenches, sino que había una franja semidesértica, ¿no? Que los separaba, que también llamaban las travesías, ¿no? Porque para llegar de una zona a la otra tenías que cruzar largas travesías secas, semiáridas, y cuando pasabas eso había unos valles cordilleranos donde crecía la araucaria, ¿no? Y cuyo fruto, el pehuen, le da la denominación a esto de los pehuenches. Con el pehuen se hacía una especie de bebida alcohólica, se hacía harina, se hacía pan, ¿no? Pero obviamente esos grupos, era una zona estratégica para el pastoreo de animales, como dijeron, para cruzar la cordillera. Tenían el control de los cruces cordilleranos, los pehuenches, ¿no? Había dos núcleos poblacionales que muchas veces entraron en conflictos, el de Malargue y el de Balbarco, ¿no? Los pehuenches, no hubo una unidad
centralizada, sino que había dos grupos que muchas veces pelearon entre ellos, o algunos se aliaron a un sector, otros a otro. Otros tiempos hubo de unidad, pero bueno, nada, eso el texto habla de que hubo dos grupos de lo que son los tehuelches. Bueno, al sur de todo esto, estamos hablando de La Pampa, Amilmapu, la zona de los pehuenches, y al sur se encuentra, como dice acá, la meseta patagónica. Que en esa, obviamente, habitaron unos conocidos tehuelches, ¿no? Que también había dos paisajes diferentes, ¿no? En lo que es la Patagonia. Una cosa es la falda oriental, ¿no? Estamos de la cordillera, y la otra es la costa atlántica, que hay una leve pendiente hacia el mar. Hay una zona de lagos, es muy seco, muy árido, pero la surcan los ríos, ¿no? Río Negro, Río Chubut, Río Deseado, que fertilizan estos valles, Río Limay, y en esas zonas fértiles eran propicias para la vida y para el pastoreo y todas esas cosas. Los tehuelches eran pueblos cazadores, recolectores, que utilizaban caballos, ¿no? Para cazar, obviamente para trasladarse, para combatir, y esos caballos los tenían que conseguir a través del trueque, el comercio con los pueblos originarios del norte, ¿no? De las Pampas principalmente. ¿Qué más? A ver. Bien, y al oeste de la cordillera habitaban pueblos sedentarios, ¿no? Cuando estamos hablando del otro lado de la cordillera, habitaban pueblos sedentarios que habían desarrollado una agricultura importante, pero también el pastoreo de animales, y no dejaron nunca la caza y la recolección, y son los llamados araucanos, ¿no? Que tienen una historia muy, muy aguerrida, son muy conocidos por haber resistido a los españoles durante muchos años, que ahí viene una de las denominaciones de la logia sanmartiniana, ¿no? La logia Lautaro, porque Lautaro había sido un cacique araucano, ¿no? Muy rebelde, que a los españoles chilenos, o de Chile, digamos, de Santiago, les costó mucho dominar, pero bueno, ahí habitaban los araucanos. Esperen que voy a hacer una pausa, porque me está llamando mi nena. Bueno, seguimos, creo que va bien. Bueno, decíamos del otro lado de la cordillera, los araucanos, eh, que habían desarrollado la agricultura, el pastoreo, la caza, la recolección, y se los llama por la cantidad, los araucanos, por la cantidad de araucarias que había. Se ubicaban en Chile, en lo que es entre el río Biobío y Tolten, ¿no? Bueno, todos estos grupos que consideramos soberanos, ¿no? Porque no habían sido sometidos por los españoles, tenían estrechas relaciones entre sí, ¿no? Estamos hablando del espacio que acabamos de escribir, que es entre lo que es la Araucaria, ¿no? O la parte de Chile, bueno, la cordillera, la pampa húmeda, la pampa seca, el norte de la Patagonia. Existían todas unas redes sociales importantes de intercambio, y el principal bien de intercambio y de relaciones era el ganado, ¿no? El ganado vacuno y el caballar. Esto no solamente generó relaciones amistosas, sino creó intensos conflictos entre estos grupos, y además por los espacios de control estratégico, ¿no? que llevaba
a conflictos entre estos grupos. Y dijimos, los intercambios no se limitaban en el espacio indígena, sino que se prolongó al espacio hispano-criollo, ¿no? Como decimos anteriormente. A comienzos del siglo XVIII dijimos que el ganado salvaje comenzó a agotarse, ¿no? En tanto, además, esto se sumaba que empezó a aumentar la demanda del otro lado de la cordillera. Bueno, este doble proceso, ¿no?, de agotamiento del ganado salvaje y el aumento de la demanda del otro lado de la cordillera, lo que generó fueron modificaciones en la forma de apropiarse del ganado. Que antes una cosa era la caza del ganado, ¿no? Se lo cazaba al ganado salvaje y se lo arriaba, pasaron a apropiarse de forma más violenta, que son los malones en las estancias fronterizas de la sociedad hispano-criolla, ¿no? Digamos, volvamos a decir lo mismo. Entonces, hay un doble proceso de aumento de la demanda en la zona cordillerana, es decir, y del otro lado de la cordillera, y un agotamiento del ganado salvaje. Eso generó modificaciones en la forma de apropiación por parte de los grupos originarios, ¿no? Entonces empezaron a concretarse malones. Estamos hablando a principios del siglo XVIII. Y es ahí donde los reyes borbones empiezan a entablar algunos acuerdos con los grupos originarios, ¿no? Para tratar de evitar todo lo que producía un malón. Ahora, muchas veces, para que estos malones sean exitosos, ¿no?, digamos, se conformaban alianzas entre los distintos grupos originarios, eran alianzas fugaces, que el único objetivo era obtener ganado. Elegían a un cacique como el jefe de la campaña, para mejorar la empresa, y si ese cacique triunfaba en la empresa, ¿no?, seguía con su legitimidad, si no, era dejado de lado y se elegía otro. Entonces, entre el pueblo de la región pampeano-patagónica, ¿no?, los caciques de estos pueblos originarios, ¿no?, estas zonas que acabamos de escribir, tenían un liderazgo no muy fuerte, ¿no?, carecían de poder de lo que es sobre sus indios, ¿no? Su liderazgo no era propio de un rey absolutista, ¿no? Al liderazgo había que construirlo, y los caciques eran elegidos, ¿no?, entre los más diestros en la caza, ¿no?, en tener competencias o habilidades de organizar campañas de apropiación de ganado, ¿no?, y obviamente conocimientos de la geografía. Entre esos se elegía el cacique, no había lo que se llama un liderazgo hereditario, un cacicazgo hereditario, por lo menos al principio del siglo XVIII. Después vamos a ver que eso se va revirtiendo. Y esta debilidad de la estructura política propia de estos grupos hacía que frecuentemente un grupo familiar en desacuerdo, ¿no?, de una determinada toldería, en desacuerdo con un cacique, se decidiera abandonarlo para incorporarse con otro cacicazgo, otro cacique. Ahora, a fines del periodo tardocolonial, ¿no?, a fines del siglo XVIII, las relaciones se fueron haciendo más pacíficas entre ambas sociedades, producto de estos acuerdos, ¿no? Fue una política de la monarquía borbónica que buscaba disminuir, ¿no?, el costo de la guerra, los costos de la guerra fronteriza, ¿no?, con los pueblos originarios. Exhortaban a los funcionarios a que establecieran tratados de paz para obtener intercambios comerciales, además, y como les dije, la sal y el ganado, ¿no?, que eran muy importantes para la sociedad hispano-criolla. Y los malones, ¿no?, en todo este proceso entre principios y fines del siglo XVIII, se fueron transformando en comitivas comerciales, ¿no? De malones pasamos a comitivas comerciales,
Y además, todo esto trajo modificaciones en la organización política de estos cacicazgos, ¿no? Pues ya la esencia o lo esencial, quiero decir, eh, para transformarse en un cacique no era su capacidad de guerrera, ¿no? Sino la diplomática y obtener mejores resultados en la negociación. Un buen jefe era el que obtenía, por ejemplo, no sé, aperturas comerciales con la sociedad hispano-criolla. Y además los criollos eran tan diestros que hacían importantes regalos, el gobierno hacía importantes regalos a estos caciques, y otra cosa que negociaban era ayuda militar contra los enemigos nativos, otros grupos nativos, ¿no? Eh, Luego, esto estamos hablando de las pampas, ¿no? Hay un subtítulo que se denomina algo así como la estabilización de las relaciones fronterizas en Araucaria. Y porque al principio empieza hablando de que hubo fuertes enfrentamientos, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII, en las relaciones interétnicas de la Araucaria empezaron a apaciguarse. Estamos hablando de Chile ahora, ¿no? Eh, y el texto de Rato habla que hubo dos pilares en esta estabilización de las relaciones fronterizas en Araucaria. Una fueron las misiones jesuíticas y franciscanas que había, que eso generaba un apaciguamiento del conflicto interétnico. Y por el otro lado, lo que llamaban los parlamentos, ¿no? Los parlamentos eran cuando se firmaba un tratado de paz, ¿no? Iban y parlamentaban. San Martín tuvo algunos importantes en el cruce de los Andes con otros grupos como los pehuenches, eh, los parlamentos empezaron a desarrollar de forma periódica, ¿no? Entonces eso trajo vuelvo a insistir, un apaciguamiento en el conflicto entre las dos sociedades, la hispano-criolla y la nativa. Estamos hablando de Chile, ¿no? En la Araucanía. ¿En qué se acordaba en los parlamentos? Bueno, la regulación del comercio, los regalos que le daban a los jefes, las alianzas militares, y otra cosa importante que al gobierno hispano-criollo le importaba era la entrega bueno, de los cautivos, de los desertores, de los renegados, que eso le preocupaba mucho, según dice la autora, porque podían aportar información a los indígenas, ¿no? De todo tipo, de organización, de tipo de armas, de noticias y otras cosas que podían utilizar en desmedro de la sociedad hispano-criolla, ¿no? En las convocatorias a los parlamentos, lo que fue, digamos, derivó en la estabilidad de jefes, ¿no? Cosa que a los funcionarios blancos les gustaba, ¿no? Digamos, como así también personas dispuestas al diálogo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a decir, que empieza a haber parlamentos, ¿no? Donde los criollos le ofrecían regalos y alianzas militares, los que generaban en los caciques, en esos jefes indígenas, era tener mucho poder, porque los regalos que les daban, que eran, no sé, litros y litros de licores o ropas o telas, los regalos que le daba, el tipo los repartía de una forma de clientelismo a su gente. Y eso le generaba mucha centralización del poder. Por lo tanto, los parlamentos, lo que generaron en las sociedades indígenas, fue la centralización del poder en estos caciques. Y eso le gustaba mucho a la sociedad hispano-blanca porque tenían un interlocutor fijo con quien arreglar, con quien y además estar dispuesto al diálogo, ¿no? Porque los regalos que recibía y que a su vez repartía entre su gente le generaban esa estabilidad del poder. Y otra cosa que hicieron la sociedad hispano-criolla es generar el cargo de cacique gobernador,
¿no? En Chile, lo que hicieron en la Araucaria fue como generar espacios territoriales llamados butalmapus, ¿no? En amplias franjas que van de la cordillera hacia el mar, creo que había 4, eh, o sea, no llegaba hasta todo el sur de Chile, todo, digamos, eso, estamos hablando del sur de la Araucaria, y en esos espacios, o en esos butalmapu, vivían, eh, el poder estaba centralizado en un cacique gobernador, y al sur de todo eso, que esos 4 butalmapu, había grupos no integrados, ¿no? Que se los denominaban huiliches, ¿no? O gente del sur. Huiliches o gente del sur. Entonces, esta cristalización o mejoramiento en las relaciones fronterizas amistosas, ¿no? Entre los grupos originarios de la Araucaria y la sociedad hispano-criolla generó en el interior de la sociedad indígena ciclos de conflictos intertribales, ¿no? Que obviamente con la intención de construir un poder personal en base a la fama, el prestigio, la riqueza, ¿no? Entonces eso generó conflictos entre varios líderes durante las décadas de 1770, 1780, dice el texto, se desplazaron hacia el otro lado de la cordillera aquellos líderes que se enfrentaron a otros líderes, perdieron y se tuvieron que ir del otro lado de la cordillera a construir poder ahí, espacios de poder en esa zona, ¿no? Entonces ahí, a fines del siglo XVIII, hay una araucanización, que le dicen, de la Pampa, producto de que muchos grupos, en estos conflictos intertribales, ¿no? En una misma tribu, en un mismo grupo étnico, generó que parte de esa tribu, esos grupos étnicos, se tuvieran que ir a buscar otros espacios de poder. Eh, También hubo un periodo de guerras entre los pehuenches y los huiliches, ¿no? Dijimos que los pehuenches estaban de este lado de la cordillera, pero lo que eran controlar los pasos cordilleranos, ¿no? Todos los pasos cordilleranos, lo que es eh, los pasos fronterizos de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro. Y en la década de 1780, esta región fue asolada por estos grupos huiliches que habitaban el sur de la Araucaria, ¿no? Que eran zonas no integradas en esos 4 cacicazgos gobernadores que habíamos dicho anteriormente, que obviamente entraron en conflicto, ¿no? ¿El motivo cuál era? El control de los pasos fronterizos, ¿no? ¿Qué hicieron los pehuenches? Lograron parlamentar con los españoles y pactaron ser ellos vasallos del rey, ¿no? Y así impedir que los huiliches y los ranqueles, que eran otros grupos en disputas, ¿no? con estos pehuenches, pudieran utilizar los pasos cordilleranos, ¿no? Y arreglaron entregar cautivos, e impedir asilo a los renegados, ¿no? Porque estas zonas de grupos originarios era un lugar donde muchos renegados o enemigos de un determinado gobierno político huían y se iban a las tolderías, ¿no? Es como el Martín Fierro cuando cuenta que era perseguido y se fue a las tolderías, ¿no? Obviamente los pehuenches obtuvieron apoyo militar y ampliación de los mercados de intercambio, ¿no? Eh, Derrotar a los huiches derivó en un enfrentamiento entre los mismos pehuenches, a su vez, ¿no? Los terminaron derrotando, como yo le dije anteriormente, los pehuenches estaban divididos en 2, y derrotarlos a los huiches generó un enfrentamiento interno que fue además fomentado por los blancos, ¿no? A los blancos les interesaba esta división que había entre los grupos originarios. Y eso generó que la población de los pehuenches, ¿no? Empezaron a disminuir, ¿no? Eh,
y al disminuir la población, disminuye el poder de estos grupos nativos. Por ejemplo, dice, el texto habla de un comandante de frontera, un tal Amigorena, en Mendoza, logró negociaciones de paz, ¿no? Y estableció un cordón defensivo. Además, lo que hizo fue aprovechar las paces entre los grupos indígenas, ¿no? Incorporando a la corona en estos acuerdos de paz, ¿no? Eh, es un golazo político, ¿no? Para los blancos. Generar paces o la paz entre distintos grupos originarios donde la corona también se hace cargo de esa pacificación es poner a los blancos o a la sociedad hispano-griega en un lugar relevante entre los grupos originarios. Todo esto estamos hablando de fines del siglo XVIII, y de esta forma se inició un periodo de paz, de intercambio cultural y cultural, ¿no? En lo que es la zona de los pehuenches. El texto después empieza a hablar que los pampas y los pehuenches al auxilio de los porteños, dice, ¿no? Porque hace referencia a que cuando ocurren las invasiones inglesas, a fines del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XIX, ¿no? Las invasiones de 1806 y 1807, los pampas, ¿no? Hace referencia a un indio, ¿no? El indio Pampa Felipe, dice, se presentó ante el cabildo y ofreció, ¿no? Para la resistencia, ya habían sido expulsados de la Reconquista, ofreció para la resistencia caballos y gente, ¿no? Y lo hicieron repetidas veces estos grupos, ofreciendo incluso llegaron a ofrecer hasta 20.000 hombres con 5 caballos cada uno, dicen las actas del cabildo, pero digamos, esto habla de las estrechas relaciones interétnicas que había en el periodo tardocolonial, ¿no? Y los caciques no pedían compensación sobre esto, sino lo que querían es seguir manteniendo las relaciones comerciales, ¿no? Y obviamente los regalos que le daban el gobierno. También ofrecieron una vigilancia de la extensa costa patagónica, ¿no? Porque los ingleses podían desembarcar en esa extensa costa patagónica que tenemos, pero toda esta ayuda militar fue denegada por la sociedad hispano-criolla por el miedo que le daba a mí mismo tener, no sé, 20.000 indios en, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces, repito, decirlos, cuando suceden las invasiones inglesas, los grupos originarios le ofrecen ayuda a Liniers, ¿no? Al héroe de la Reconquista, y esto habla, vuelvo a insistir, de las relaciones interétnicas que había a fines del periodo tardocolonial, ¿no? Obviamente todas estas relaciones, una vez establecida la Junta de Mayo, no significó un cambio tajante enseguida, por lo menos en el Río de la Plata. Ahora vamos a ver qué pasó en Chile. Es más, la Junta envía a un coronel, García, a Salinas Grandes a obtener sal, ¿no? Y a su vez para indagar la situación existente que había entre los grupos originarios, y en los parlamentos que realizó encontró que los caciques no estaban al tanto de la situación política en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos esto informó a la Junta de Mayo. Lo cierto es que los indígenas en ese momento, ¿no? 1810, 1811, estaban preocupados por otras cosas que estaban pasando en el mundo indígena, ¿no? Cosas que tienen que ver con esto que yo conté anteriormente, que a fines del siglo XVIII hay una araucanización de las pampas, ¿no? Y estos grupos que vienen del otro lado de la cordillera intentan apropiarse de toda esa zona de las salinas. Para los antiguos pobladores, que son los
pampas, ¿no? Lo que controlaban, las salinas el- era un usufructo muy importante para ellos mismos, para comerciales y para los blancos. Y para los nuevos grupos que vinieron, que son entre ellos, por ejemplo, los ranqueles, como dijimos, los ranqueles es la unión entre esos grupos que vinieron y los antiguos habitantes, querían obtener el control de la sal, ¿no? Para posicionarse mejor en las negociaciones con los blancos. Eh, y los Pampas le ofrecieron a García en estos parlamentos ubicar un destacamento militar en las Salinas, ¿no? Bueno, los ofrecimientos indígenas fueron agradecidos con obsequios, pero nunca se concretaron. Eh, Ahora, ¿qué pasaba en la Araucaria? Ahí fue distinto el impacto que tuvo la revolución en septiembre de 1810 en Santiago de Chile, cuando se conformó una junta, ¿no? La llamada Patria Vieja. Cuando cayó el gobierno español, rápidamente los indígenas fueron convocados, ¿no? Por los partidarios de la corona a parlamentar, con el argumento de que perderían todos los privilegios que les habían dado, los regalos, toda esa cosa, los, los nombramientos de cacique gobernador, los acuerdos que le habían dado los funcionarios coloniales. Entonces, por eso la mayoría de los grupos indígenas en Chile se aliaron a la causa realista, ¿no? Esa es una gran diferencia entre lo que pasó en Chile y lo que pasó en el Río de la Plata. Esperen un cachito. Bueno, seguimos. Bueno, entonces dijimos que en Chile, cuando se produce la revolución, la mayoría de los grupos indígenas se aliaron con la causa realista. De este lado de la cordillera, donde los parlamentos eran más esporádicos, allá estaban bastante regulados en lo que es la zona de Chile, además existían escasos tratados, ¿no? Cuando se produce el movimiento revolucionario, los nuevos gobiernos, ¿no? La primera junta, la Junta Grande, intentaron sostener la relación con los nativos con bastante éxito. Por ejemplo, en 1812 se invitó a los pehuenches a parlamentar, ¿no? Para pedir ayuda en la revolución, ¿no? Eh, Sin embargo, a mediados de la década de 1810 se empezaron a divisar algunas rupturas entre los grupos nativos y la sociedad revolucionaria o los gobiernos revolucionarios. En el norte, eh, debido a la guerra revolucionaria, ¿no? Y para disminuir los recursos y eh, digamos, en el norte, es decir, durante la guerra de la independencia, se empezó a disminuir los regalos y los agasajos, ¿no? Que había desde antes del proceso revolucionario sobre los caciques. Esa reducción de regalos y agasajos, ¿no? Empezaron a generar conflictos entre interétnicos entre las sociedades nativas y ¿cómo se llama? Las sociedades hispano-criollas o la Junta Revolucionaria o el gobierno revolucionario. En el sur bonaerense, el quiebre se produce básicamente por el avance de la frontera, ¿no? Que eso fue una política que luego después de la década del 20 se va a ampliar, ¿no? Pero digamos, desde un primer momento, el quiebre entre los grupos originarios del sur del Salado tiene que ver con este avance de la frontera y eso generó que provocaron nuevos malones. ¿Y qué se sumó a estos nuevos malones a su vez? La llegada de los realistas y desertores a las tolderías que venían de Chile, no sé, una vez que se produce la revolución, agravaron todavía más la situación, ¿no? Eh, Ahora, en 1800,
14 se produce la derrota de Rancagua en Chile, ¿no? ¿Qué es esto? Los realistas toman Santiago de nuevo. Después lo vamos a ver cuando veamos la revolución en Chile. Y eso genera en Chile la migración de patriotas chilenos a lo que es Mendoza, donde San Martín se empezó a organizar el ejército de los Andes, ¿no? Eh, bueno, esto hizo posible que los indígenas avanzaran hacia el este, a su vez, y para evitarlo se convocó a parlamento con los pehuenches. San Martín, como dije anteriormente, tiene unos cuantos parlamentos en el contexto del cruce de los Andes, ¿no? Donde pidió permiso para pasar por algunos cruces y también para negociar con el ejército sanmartiniano. En estos parlamentos que se convocaron con los pehuenches, se les exigía a estos suspender las relaciones comerciales con Chile, es decir, con los realistas que habían retomado el poder. Y esto le afectaba a los pehuenches de forma negativa. Sin embargo, los caciques pehuenches, dice el texto de Rato, que aceptaron el tratado, y en septiembre de 1816, como decía anteriormente, San Martín realizó un parlamento con los pehuenches para solicitar permisos, ¿no? Para pasar por los valles cordilleranos, en lo que fue esa gran campaña que fue del cruce de la cordillera con el ejército de los Andes. Y el acuerdo correspondía a que los pehuenches les iban a facilitar, les proveerían, obviamente se lo compraban, el ganado vacuno y el caballar, ¿no? Y eso sí le trajo buenas ventajas económicas a los nativos. Los exiliados patriotas, ¿no? Que venían de Chile se dividieron en dos bandos irreconciliables. Uno era el de los hermanos Carrera. Un bando era de los hermanos Carrera y el otro era el bando de O'Higgins. Este último aceptó incorporarse al ejército de los Andes, pero el bando de los Carreras no. Lo que hace Carreras es sumarse a los caudillos del litoral, ¿no? Ya para esa época era un problema los caudillos del litoral, especialmente Artigas, que vamos a ver más adelante, los caudillos de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez. Entonces Carrera, para desestabilizar a este gobierno central de Buenos Aires, se suma con su gente a estos caudillos del litoral, que eran contrarios a la política del directorio, ¿no? Ya estaba el director supremo, en ese momento el director era Pueyrredón. Y Carrera, para dirigirse al litoral, debió cruzar territorio indígena, ¿no? Y obviamente obtener recursos para su gente. Y esto lo logró gracias a un interlocutor chileno, ¿no? Un realista chileno, que había arribado a las Pampas. Los indios transcordilleranos, es decir, que las fuerzas de Carrera y los desertores actuaron como presión sobre las agrupaciones de la Pampa, como dijimos anteriormente. Es decir, estos grupos indígenas que cruzaron la cordillera en los conflictos interétnicos, más las fuerzas de Carrera, más los realistas escapando, los desertores, porque los realistas habían tomado Montevideo, Santiago, perdón, los realistas habían tomado, más los desertores actuaron, ¿no? Estos grupos que se movían en la Pampa, como grupo de presión sobre las agrupaciones de toda esa Pampa, ¿no? Y que se creaban alianzas y conflictos por la agrupación, por la ocupación de espacios estratégicos, ¿no? Y obviamente por la apropiación de recursos. En la segunda mitad, estamos hablando de la segunda mitad de 1810, los jefes indígenas encontraron una variedad de actores que ofrecían diferentes alianzas. Y un actor importante
fue el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Quizás el más importante, que convocó a parlamentar, por ejemplo, los ranqueles, pidiéndoles que no acordaran con los españoles ni con bandoleros, ¿no? Los Carreras, por ejemplo. Eh, en el Parlamento se hizo evidente la división entre los ranqueles, ¿no? Que había también, ellos mismos estaban bastante divididos porque unos se acercaron a los Carreras también y otros al gobierno central. Bueno, entonces decíamos que unos se acercaron a los Carreras, ¿no? En el Parlamento se divisó, dijimos, una división de los ranqueles. Unos se acercaron a los Carreras y los otros al gobierno central, ¿no? de Buenos Aires. Y dijimos que Chiclana, que era el comisionado del gobierno central, creyó que era firme esa alianza o ese pacto con los ranqueles, pero no era tan así porque la reciprocidad del gobierno central con los ranqueles no era tal. Los ranqueles también querían ayuda militar eh, por los conflictos que tenían con el otro grupo de ranqueles, por ejemplo, o con otros grupos, como los pehuenches, y el gobierno central no se la daba a esa ayuda militar que sí pretendían de los ranqueles. Bueno, en el sur del río Salado, la situación no era muy distinta ya para la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, había la zona fronteriza estaba en un estado de inquietud, ¿no? Y, por ejemplo, para fines de 1818, el Estado, digamos, el Estado, bueno, el espacio hispano-criollo estaba atravesado por dos conflictos importantes. Uno, con los realistas, ¿no? Todavía la guerra de la independencia, y el otro era con los conflictos civiles, es decir, los que estaban en contra de los del director supremo, principalmente los caudillos del interior, ¿no? Artigas, 1818. Ahora, ¿qué motivaba a los indígenas intervenir en estos conflictos de un lado o del otro? ¿No? Porque había alianzas de grupos indígenas que apoyaban a unos o apoyaban a otros, ¿no? A realistas, al gobierno central o a los caudillos. Y las alianzas militares que hacían estos grupos interétnicos no tenían relación directa con proyectos políticos, ¿no? Sino que a las alianzas se definían en las ventajas o en los peligros que podían representar estos vínculos. Bueno, después en 1820 se produce la batalla de Cepeda, ¿no? De los caudillos del interior que derrotan al gobierno central de Buenos Aires, y hay una gran participación de ranqueles del lado de López y de Ramírez en esta batalla. Y con esta batalla no se terminó el conflicto, ¿no? Porque entre el gobierno central, que digamos que se desestructuró el gobierno central, a partir de ahí no hubo más unidad política, sino que la provincia de Buenos Aires se conforma la provincia de Buenos Aires, está cumpliendo 200 años la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en agosto, la batalla de Pena fue en febrero de 1820. En agosto de 1820, el coronel Dorrego derrotó a López y a Carrera, que se había aliado dijimos, a estos caudillos del interior, y en septiembre, en la batalla de Gamonal, ¿no? López vence nuevamente a los porteños y pacta con ellos, y en el pacto con los porteños deja de lado a los Carreras, que debió internarse en las Tolderías, ¿no? Todos estos conflictos de 1820. Bueno, para ese entonces San Martín ya había obtenido las batallas de Chacabuco y de Maipú, ¿no? Ya se había
se había consolidado la guerra independentista a favor de los patriotas en Chile, y muchos realistas cruzaron la cordillera nuevamente. Y Carreras tuvo la intención de volver a Chile, inclusive, ¿no?, cuando se conformó de nuevo un Estado patriota, pero antes organizó, por ejemplo, algunos malones, la ciudad de Salto, ¿no? Digamos, hay muchas pérdidas, sufrieron muchas pérdidas de vidas, de cautivos, eh, obviamente ganado, y bueno, y se dirigía de nuevo para cruzar la cordillera. Los Carreras, digamos, fue capturado, ¿no? Y fue fusilado por órdenes de Belgrano, por ejemplo, dicen. Y a partir de ahí el peligro de Carreras se terminó, ¿no? Pero esta nueva oleada de realistas en La Pampa complicó nuevamente la situación. Porque dijimos, o sea, hay una oleada de realistas en La Pampa o de este lado de la cordillera, porque los patriotas habían tomado nuevamente Chile y comienza la patria nueva, con O'Higgins a la cabeza. Bueno, terminemos de una vez el texto rato, que se hizo largo. Tuve que cortar varias veces. La última parte del texto de rato la llama La guerra a muerte en las Pampas. Y cuando se producen los triunfos de Chacabuco y Maipú, ¿no?, en 1818, en Chile no terminó el conflicto entre realistas y patriotas, ¿no?, sino que se extendió durante más o menos 15 años. Y las fuerzas realistas se concentraron al sur, en la Araucaria, y obviamente, como le dije anteriormente, contaron con las fuerzas indígenas, como había sido la primera vez. Comenzó la llamada, en la historia de Chile, la llama la guerra a muerte, ¿no? Y esto tiene que ver con el grado de violencia de una y otra parte. La presión patriota que tenía sobre los realistas que estaban en el sur hizo que muchos realistas e indígenas cruzaran la cordillera y se instalaran en las planicies del este, ¿no?, de este lado de la cordillera. Y los objetivos de estos dos aliados, los indígenas y los realistas, no eran el mismo. Las migraciones obviamente causaron un impacto en La Pampa. Y el mayor impacto fue la que generaron los llamados hermanos Pincheira, ¿no? Estos aglutinaban el descontento hacia los revolucionarios, ¿no? Obviamente aglutinaban el descontento de los que eran partícipes de la corona, de los campesinos que habían estado empobrecidos por la crisis que genera la guerra revolucionaria, y junto a los ranqueles, Pincheira hizo alianza con los ranqueles, conformaron un poblado de más o menos 6.000 hombres, que se abastecían con malones que producían en las fronteras de Mendoza, de San Luis, de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Los Pincheras también cruzaron con un grupo cordillera del otro lado de la cordillera, que son los boroganos. Y eso, a su vez, creó conflictos locales, ¿no?, conflictos de este lado de la cordillera. Entre 1823, ¿no?, en esta parte, ¿no?, y 1825, la conflictividad alcanzó el nivel más alto, un nivel sin precedentes, 1823 y 1825. Es decir, las autoridades de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, lograron un pacto con 39 caciques, que se llama el Tratado de Guanaco, y este pudo hacerse por la diversidad de jefes ranqueles, debido a la muerte de un jefe ranquel
que era Carripilum, que centralizaba el poder. Entonces, al haber una cantidad mayoritaria de jefes ranqueles y ese poder no recaía en uno de ellos, que era un cacique que había muerto ya, estos gobiernos provinciales pudieron hacer el Tratado del Guanaco. Pero sin embargo, lo que dice el texto es que estos tratados eran débiles y duraban muy poco, porque a fines de la década del 20 la conflictividad aumentó, ¿no? ¿Y eso con qué coincidía? Coincidía con las de protección que había en las fronteras en el marco de las guerras civiles entre unitarios y federales, ¿no? que sí se había recrudecido. En 1830, por ejemplo, los bogoranos que venían del otro lado de la cordillera intentaron apoderarse de las Salinas Grandes y luchaban contra los pampas, ¿no? Quienes pidieron ayuda militar al fuerte de Bahía Blanca, pero esta fue denegada, como tantas otras veces. Y esto lo que hizo fue diezmar la población nativa. Se mataron entre ellos, obviamente. Y en 1830 ya era gobernador Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y tuvo un éxito importante Rosas en tratar de romper alianzas entre boroganos y los pincherinos, ¿no? Estas partidas de realistas que todavía andaban en la Pampa. A partir de 1832 hubo en la frontera bonaerense un periodo de paz, ¿no? Que se extendió por muchos años. Rosas tuvo una estrategia muy importante con estos grupos originarios, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos Rosas, y el grupo de Pincheira tenía los días contados, ¿no? Digamos, cuando se rompió la alianza con los boroganos. Y inclusive, estamos hablando de 1830, 32, este había sido el último foco realista en América del Sur independiente, ¿no? El grupo los Pincheira. Conclusiones, a ver, al comienzo de la década del 30, las relaciones interétnicas comenzaron a transitar por un periodo de paz, ¿no? Debido a las negociaciones entre Juan Manuel de Rosa y algunos grupos, no con todos, ¿no? Él planteaba que había indios amigos, indios enemigos, y la eliminación del grupo de Pincheira, como a su vez la disminución de los grupos transcordilleranos, ayudaron a esta situación, ¿no? De relativa paz. Además, como decía anteriormente, hubo dos campañas militares, en 1834 y 1833 y 34, dirigidas por Juan Manuel de Rosas, pero lo hizo en combinación con las provincias de San Luis, de Córdoba y Mendoza. Todo esto ayudó a la paz, ¿no? El texto coincide con Mandrini en el sentido de que hablar de periodo colonial o republicano, ¿no? Esta separación, en relación a en cuanto a la relación entre los indígenas y los blancos, no se entiende si no se explican todos estos cambios en el mundo indígena que acabamos de explicar. El proceso revolucionario tuvo un impacto diferenciado entre los grupos indígenas, ¿no? Como dijimos anteriormente, si en la Araucaria, ¿no? En lo que es en Chile, se plegaron al bando realista, en esta parte, en el este, estuvieron al principio bastante al margen, ¿no? A esa disputa, pero sin embargo esta neutralidad duró poco, ¿no? Pues la aparición de los sectores realistas de este lado y de indígenas transcordillerados sumado a los renegados y a los desertores que se escondían en las tolderías, generó una serie de conflictos en las primeras décadas revolucionarias, ¿no? Donde el gobierno central tuvo que salir a parlamentar para agarrarse a algunos grupos como aliados, digamos. Hay que tener en cuenta que la participación de los grupos indígenas, como dijimos, en el conflicto con los blancos, no se basaban en tendencias políticas de ellos, sino en beneficios que les otorgaba uno u otro bando, ¿no? Y además las alianzas las definían relaciones personales entre los caciques y algunos personajes hispano-criollos que tenían la habilidad de ambas partes, ¿no? De llegar a un acuerdo. Bueno, esto es el texto de Rato. Se hizo bastante extenso, pero bueno,
es interesante.